Bienvenidos otra vez al estudio de Efesios que estamos haciendo. Feliz sábado para los que están hoy con nosotros y también feliz día para los que lo vean en otro momento. Um, Hoy vamos a continuar en Efesios 3. Vamos a ir del versículo 8 adelante. Pero antes de eso, como siempre hacemos, vamos a tener una oración para poder recibir el Espíritu de Dios para poder entrar en el estudio. Gracias Dios por este día, gracias por este momento que estamos aquí juntos de nuevo. Te pido que tú nos cuides y nos ayudes en todo lo que vamos a hacer ahora, que tú nos puedas abrir las mentes, que tu Espíritu esté con nosotros, que Cristo, nuestro gran Maestro, nos pueda enseñar las cosas tuyas y nos dé la sabiduría que viene del cielo. Te pido que tú eh, otra vez me ayudes en este estudio, que pueda hablar bien, ser eficiente, que los que estén oyendo puedan entender y que todo esto pueda ayudar, edificarnos y poder ayudar entender lo que está sucediendo para que la próxima vez que nosotros leamos cualquier cosa en la Biblia, especialmente las cartas de Pablo, podamos tener una forma de estudio que nos ayude a comprender y también poder expandir solamente de lo que Pablo está diciendo en estas palabras. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, como dije, vamos a ir a Efesios capítulo 3. Déjame poner la pantalla aquí, prepararla. Efesios 3. So, estamos aquí en Efesios 3. No vamos a tocar todo, obviamente. Estoy tratando de no resumir tanto como hice en el principio, pero por arribita, vemos aquí que hablamos como Pablo es prisionero de Cristo en el versículo 1. Vimos, como dije en el estudio anterior, algunas veces es bueno brincar un poquito con Pablo, porque Pablo tiende algunas veces a poner muchas palabras que tienen buenos significados, tienen buena enseñanza, pero algunas veces puede ser que no ayuda, no, hace perder un poquito lo que quiere decir. Por ejemplo, fuimos al versículo 2 y brincamos al versículo 7. Vemos que fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios y él le está escribiendo aquí a los Efesios o también ha hablado porque dice, habéis oído de la administración, ¿verdad? Porque él también fue a la iglesia de Efesios y también enseñó sobre a la iglesia de Efesios estas cosas, la administración de la gracia de Dios que le fue dada y vimos el misterio que se le fue revelado a Pablo cual él ya que vimos, fuimos otra vez para atrás, capítulo 1 y capítulo 2, resumimos algunos puntos donde vemos sobre este misterio que él ya escribió en los últimos dos capítulos, y aquí él lo resume en los próximos versículos, del versículo 4 al 6, que fue lo que nos enfocamos bastante el sábado pasado. Y también otro comentario que hice el sábado pasado fue que normalmente Pablo, que es bueno ver esto para poder hacer los estudios cuando uno estudia por su propia cuenta, que Pablo tiende a a hacer una fundación en el principio de las cartas y después expandir en el resto de la carta. Muchas veces, no sé si esto lo he mencionado ya, pero muchas veces no Pablo, personas con las cartas de Pablo, quise decir, y van al capítulo 4, 5, van a otro capítulo, leen lo que dice, dos o tres versículos, sin el contexto que está rodeado, y quieren sacar una doctrina que cuando en sí ese versículo, que no es lo que Pablo quiere decir, pero ese versículo, si fuéramos al principio de la carta, vemos la fundación en cual Pablo está estableciendo en el primer capítulo casi siempre, entonces podemos tener un mejor entendimiento en los próximos capítulos de lo que Pablo quiso decir, de dónde él vino y para dónde él va. Pero en este caso, como dije, parece como que Pablo ya puso a dónde él iba en el principio, los primeros dos capítulos, pero después, entonces en este capítulo como que resumió lo que él quiso, eh, lo que él ya estaba expandiendo en los primeros dos capítulos. Um, no voy a decir más de ahí, ya hicimos el estudio anterior, el sábado pasado, de todos estos versículos. Vamos a continuar con el versículo 8, ¿verdad? Vamos a leer el 7 y entrar al 8. En el 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder.
A mí, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Regresando al versículo 8 al 9, vemos aquí que Pablo dice aquí, se considera el más pequeño de los santos, ¿verdad? Él dice que él menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué es que él se considera menos que el más pequeño de todos los santos? Si vamos a 1 Corintios, versículo 15, del 3 al 11, en otra carta Pablo escribe un poco sobre esto. 1 Corintios 15, 3 al 11 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Antes de llegar al punto central, vemos que en los últimos versículos que Pablo, al igual que los otros apóstoles, predican lo mismo. Dice ahí, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y habéis creído. ¿Y qué es lo que están predicando? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura y lo que leímos. Y después vemos que Jesús se le apareció primeramente a muchas gentes y por último Pablo dice que él fue el último de todos que a quien se le apareció, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Por qué? Porque sabemos que Pablo no estuvo en parte de ese grupo. Pablo vino mucho más después. Pablo fue el último apóstol y como ya dijimos anterior, que en unos estudios anteriores, él no fue enseñado por hombre, sino fue Jesús que le enseñó. Esto creo que lo leímos, creo, amor, el último estudio o si no, unos estudios anteriores sobre Efesios. Fue Jesús el que le enseñó a él. Él no aprendió por los hombres, sino Jesús le apareció. Vemos aquí en Efesios, regresando a Efesios 3, vemos que él ha sido hecho un administrador de una gracia específica, ¿verdad? Dice aquí, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Es una gracia específica al cual él estaba enseñando. Aquí. Esta gracia, ¿verdad? Específica que él estaba enseñando es la del Evangelio, la cual habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Como dice aquí, de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que él estaba predicando. Y esa era su administración. Ese es el primer anuncio, el Evangelio, como dije. Y en el versículo 9, ¿verdad? Porque hay dos cosas, ¿verdad? Hay dos cosas que le estaba dando, que es lo que estaba tratando de llegar. La primera es el Evangelio, que tiene que ver con las inescrutables riquezas de Cristo. Y por segundo, le hace una declaración, ¿verdad? Porque vemos aquí, me fue dada versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar, el primer anuncio, y también de aclarar a todos, ¿verdad? El segundo anuncio o declaración, que vino a hacer aclarar el misterio escondido, como vemos aquí en azul,
misterio escondido desde los siglos en Dios. Y nosotros podemos ver un poco este misterio también escondido en otras cartas que está aclarando, y lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Déjame asegurar que estoy bien aquí. Sí, 21, capítulo 1, 24 al 29. Ahora me gozo. Déjame ver si esta lo puedo hacer más grande para que puedan verlo mejor. Aquí está. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Vemos aquí casi, bueno, lo mismo, ¿no? Un poquito diferentes palabras, pero lo mismo que ya estamos leyendo en Efesios 3, que él fue hecho administrador, la administración de Dios, fue hecho administrador para explicar estas cosas. Aquí unas palabras, en la última parte 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26, el misterio de que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosa en mí. So, la segunda aclaración o declaración que le está haciendo tiene que ver con el misterio, ¿verdad? Y este misterio que está entre los gentiles es que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Es Cristo. No es otro que está en nosotros, sino Cristo mismo que está en vosotros. Esto nos regresa para atrás otra vez a Juan 14, no que vamos a entrar ahí porque lo hemos hablado bastante, donde Cristo, hablando de esto, otro consolador, dice él, yo no os dejaré huérfanos, yo vendré a ti. Si guardas mis mandamientos, yo me manifestaré a ti. Si guardas el que me ama, guarda mis mandamientos, yo moraré en ti. ¿Quién es que viene? Es Cristo. ¿Quién es que está en nosotros? Cristo. Ah, Regresando al versículo 10, Efesios 3, ¿verdad? Declara todas las cosas, la explicación del misterio escondido entre los siglos en Dios, el siglo 9, que creó todas las cosas. Y ese misterio, como ya dije en el versículo 9, es Cristo en vosotros. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este misterio, ¿verdad? Que se está hablando, como vamos a ver ahora, de que se habla es parte, que ya sabe que se está hablando, es parte de la multiforme sabiduría de Dios que se ha dado a conocer ahora. El misterio es parte de la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, una pregunta o idea interesante aquí para contemplar que quiero hacer por este versículo que vemos aquí. Nosotros aprendemos de los ángeles, si me quieren responder rapidito, uno de los dos que están aquí. ¿Nosotros aprendemos de los ángeles? ¿Sí o no? Sí. Ok, sí, nosotros aprendemos los ángeles, Sí. vemos en el Viejo Testamento como los ángeles venían, le enseñaron a Moisés, tú sabes, le llevaron a la gente, por ejemplo, cuando el ángel viene a María. Nosotros aprendemos de los ángeles. Que son En otra, mensajeros. ¿eh? Son mensajeros. Sí, son mensajeros, right? Son mensajeros y nos traen palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, la misma pregunta sería, ¿los ángeles nos enseñan cosas que debemos saber? Y ya vimos que sí. Tiene razón. Hay otro, no lo puse, no tengo versículo, pero vemos donde en el libro de Hechos, donde Esteban estaba hablando. Déjenme ver si lo podemos encontrar aquí un momentico para nada más para dar un apoyo, que saben que a mí me gusta el apoyo. Denme un segundo. Déjenme buscarlo aquí. Está en el libro de Hechos y está. Ok, ahí está.
está? Ok, ahí está. Por ejemplo, si hemos hecho nada más esto es para dar un ejemplo que no tenía aquí. En Hechos capítulo 7, versículos 52 al 54 nos dice lo siguiente. ¿A cuál de los, y esto creo que era Esteban que estaba hablando, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecieron, etcétera. Vemos, por ejemplo, este es un ejemplo donde se ve que el pueblo de Israel recibió la ley por medio de la disposición de ángeles. Lo estoy enseñando para que vean que sí, que los ángeles, o sea, nosotros podemos aprender porque, como dice Felipe, son mensajeros de Dios y nos traen estas cosas, porque la ley sabemos que viene de Dios y los ángeles la dieron. También vemos en el libro Apocalipsis, por ejemplo, el libro de Daniel, el ángel Gabriel viene y le enseña ciertas cosas a Daniel. El libro Apocalipsis, Juan, el ángel viene, le enseña, tú sabes, le enseña las cosas que vienen. Sabemos que sí, que hay ejemplos en la Biblia donde aprendemos nosotros cosas de los ángeles. Ah, también tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis, que muchos de nosotros conocemos ya, en Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Por ejemplo. En otras palabras, los ángeles tienen una parte grande con nuestro aprendimiento. Los ángeles son esencial con nuestro aprendimiento. Ellos nos declaran las cosas de Dios. Ellos nos traen los mensajes del cielo. Por ejemplo, otro ejemplo que tenía aquí, que no sabía, pero lo vamos a ver ahora, es Génesis 28. Génesis 28, versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Esto es el sueño de Jacob. Y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y en Juan 1:51, Jesús hablando dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vemos estos dos versículos se usan para enseñar que Jesús es esa escalera entre la humanidad y Dios. Él es el medio, el camino a Dios. Pero el punto que quiero hacer aquí, que los ángeles, como dice Felipe, son los mensajeros que vienen de Dios, bajan a nosotros y regresan para atrás y para adelante los ángeles. No, son mensajeros de Dios para enseñarnos cosas. Pero lo interesante que quería apuntar después que quería traer, después que nosotros ya vemos que sí, los ángeles aprenden de nosotros. La pregunta que quiero hacer ahora es, ¿saben ustedes que nosotros también le enseñamos a los ángeles? Otra forma de hacer esta pregunta es, no solamente nosotros aprendemos de los ángeles, pero ¿sabían que los ángeles ellos también aprenden de nosotros? Ah, y lo vemos aquí en el versículo 10, ¿verdad? Que Dios usa la iglesia, ¿verdad? Para enseñar a los ángeles como Dios usa, en el versículo 10, me perdí aquí, vemos que Dios usa, ¿verdad? La iglesia para enseñarles a los principados y potestades en los lugares celestiales sobre su multiforme sabiduría, poniendo el versículo en otro orden. Vemos aquí, dice el versículo 10, para que lo vean, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Ok? Pablo está dando a conocer a nosotros parte de esta multiforme sabiduría de Dios, que es el misterio, ¿verdad? De este escondido de los siglos, que es Cristo en nosotros, y Dios está dando a conocer esta multiforme sabiduría por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Son otras palabras, los principados y potestades en lugares celestiales, estamos hablando de las huestes celestiales, los ángeles, todo lo que está ahí arriba en el cielo. Por medio de la iglesia, Dios le está enseñando a ellos parte de su multiforme sabiduría, cuál es Cristo en vosotros. Dios usa la iglesia también, no solamente nosotros aprendemos de los ángeles, pero los ángeles, y Dios usa los ángeles para enseñarnos nosotros, pero Dios nos usa a nosotros, la iglesia, para enseñarles a los ángeles, o como dice aquí, los principados y potestades en los lugares celestiales. Por ejemplo, vemos aquí en Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este versículo lo he usado para enseñar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que están los profetas, pero en este contexto, en lo que estamos viendo aquí, los profetas, el Espíritu de Cristo está en los profetas, ellos le fue revelado cosas aquí, como dice el versículo 12, no para sí mismo, sino para el tiempo de nosotros, ¿verdad? No para ellos en ese momento, bueno, era importante, pero el mensaje no era específicamente para ellos, el mensaje era más para nosotros, la revelación era más para nosotros, lo escribieron ellos, pero era la revelación para nosotros. Y ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas, como dice aquí. Todo esto, la iglesia de ese tiempo, el pueblo de Israel, por medio de los profetas, escribieron sobre estas cosas. Como dice aquí, ha predicado el Evangelio, ¿verdad? Que es prácticamente el Evangelio lo que ellos estaban escribiendo, ¿verdad? Y estas cosas eran cosas que Jesús, por medio de su Espíritu, nos hizo a los profetas escribir, y los ángeles que están arriba anhelan mirar estas cosas que los profetas escribieron, las cuales anhelan mirar los ángeles. Están ellos también aprendiendo con nosotros, por medio de la iglesia, en otras palabras. Dios es tan sabio que Él sabe cómo trabajar tanto las cosas que puede manejar las cosas aquí en la tierra de una forma para que los ángeles también puedan aprender, y Él también usa los ángeles para enseñarnos a nosotros. Esto quiero mencionar aquí algo que no es parte del estudio, pero he oído en otros, no quiero decir que he oído esto en otros estudios, pero por si acaso que haya personas que creen que los ángeles son el Espíritu Santo, porque pudiera haber que haya gente que creen en eso. Estos versículos aquí que estamos viendo es específicamente, demuestran que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, no son los ángeles. Porque vemos aquí en el versículo 11 qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba indicándole a los profetas, si ellos están escribiendo y estaban escribiendo estas revelaciones, era el Espíritu de Cristo, estaban indicando. Y si el Espíritu Santo fuera en los mismos ángeles, o un ángel específico, lo que sea, entonces esos ángeles no estuvieran anhelando a mirar lo que Cristo quería revelarnos, porque serían el mismo Espíritu Santo. No son la misma cosa. Esto es un paréntesis por si acaso, si alguien ha oído otra persona decirlo y quiere, aquí hay una herramienta que a lo mejor puedan usar. Regresando a Efesios 3, versículo 10. Vemos que Dios aquí, por medio de la iglesia, da a conocer su multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, yo veo aquí, encuentro que es increíble que nosotros no solamente somos una raza en necesidad de rescate, pero también somos un ejemplo o una lección para los jueces del cielo. La sabiduría de multiforme, o la sabiduría, sí, de multiforme, o la multiforme sabiduría de Dios, el misterio escondido desde los siglos, el Evangelio, es declarada a todos, y esta es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que está siendo declarado hasta a los ángeles. Y esto fue hecho por Dios conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 11. Todo esto ha sido planificado por Dios y hecho desde la eternidad. También encuentro que es increíble cómo Dios, sabiendo todas las posibilidades que podían ser, si se ponen a pensar la humanidad con Él estableció la humanidad, todas las posibilidades que podía la humanidad tomar, todas las decisiones diferentes que podían hacer. Vemos todo esto y como todos los movimientos podían surgirse
cuidadosamente no solo permitió libertad de conciencia a Dios, a la humanidad y a toda su creación, pero también supo cómo manejar todos estos eventos por medio de su Hijo, para no solo enseñar su grandeza, poder rescatarnos a nosotros cual caímos y enseñar que Él es amor. En otras palabras, no solamente pudo darnos libertad de conciencia, a dejarnos decir lo que queremos para nosotros mismos, todas las posibilidades que este mundo podía tomar, pero Dios sabía, controla y como Él lo haga, para que no solamente nosotros, sino los ángeles y toda su creación pudiera aprender uno del otro. Y, y con todo eso puede todavía rescatarnos y enseñarnos que Él es amor. Ahora, hay esos, ¿verdad?, que no entienden que Dios es amor, ¿verdad? Porque si Él lo sabía todo y permitió y Él controla, dicen que si Dios lo sabe todo, ¿por qué Él creó el ángel que un día se convirtió en Satanás? Si empezamos a ir, y hoy he oído esto, si Dios lo sabe todo, entonces ¿por qué Él permitió que un ángel un día se convirtiera en Satanás, sabiendo todos los problemas que iba a traer? ¿Por qué lo permitió? ¿Y por qué no lo destruyó? Mi respuesta es fácil. Si Dios no fuera a permitir que su mejor ángel lo traicionara, porque Satanás, si leemos en la Biblia, sabemos que Satanás era el ángel más alto que había. Si Dios fuera a quitar de su creación la libertad de escoger, entonces Dios no es amor. Dios sería un dictador. El amor de Dios para nosotros y el amor de nosotros a Él, entonces sería un amor falso. Dios, sabiendo lo que iba a suceder, tuvo que permitir las cosas que sucedieron con Satanás, sabiendo todo lo otro que iba a venir después. Nuestro amor, al igual que nuestra salvación de Él hacia nosotros, es una decisión. Dios tuvo que permitir que cada ser celestial tomara su decisión, al igual que nosotros. Esta vida no es lo todo, pero un tiempo que nosotros tenemos para escoger entre el bien o el mal, como Adán tuvo que escoger, entre la vida o la muerte, entre aceptar la vida de Cristo o la muerte de Satanás. Pero nosotros en Cristo, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vemos aquí que nosotros en Cristo tenemos esta seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él a Dios, ¿verdad? Tenemos esa confianza a Dios para poder llegar a Dios. En el versículo 13 dice, como dije, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mi tribulación por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La iglesia de Éfesos sabían de las tribulaciones de Pablo. Las tribulaciones cual podemos leer, por ejemplo, en el libro de Hechos. Ahí vemos la historia, una buena historia larga de Pablo y todo lo que él pasó. Vimos y se ve que hay tribulaciones de persecución y prisión hasta el día que él murió. Pablo le pide a la iglesia que no desmayes porque sus tribulaciones son vuestra gloria, igual como las tribulaciones de Cristo vino a ser la salvación a todos los que lo aceptan como el Hijo de Dios, como nos dice a nosotros en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuando con el versículo 14. Vemos aquí que Pablo ahora, hablando de, porque dice, por esta causa, por esta causa, ¿verdad? Vimos versículo 8 que Pablo es el más pequeño, que se considera el más pequeño de todos los santos, ya vimos por qué. Y él estaba ahí para anunciar entre los gentiles el evangelio, y ese evangelio vemos que es Cristo en vosotros, aclarar la cual sea la dispensación en el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que vimos la multiforme sabiduría por medio de la iglesia, les he enseñado a los ángeles, también a las huestes celestiales. Esto fue conforme al propósito
eterno que hizo en Cristo Jesús, cual en Cristo Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones. Y ya vemos que las tribulaciones, Pablo pasó muchas tribulaciones, igual que Cristo, y esto es para vuestra gloria. Por esta causa, desde el capítulo 1 ahora, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo lo que acabo de decir o lo que hemos estado estudiando, Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solo el Padre, sino también el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios verdadero al igual que un Padre, porque muchas personas no creen en esto. Es Dios, el Padre, es un Dios verdadero al igual que un Padre. Como vemos en Efesios 1:3, él empezó la carta diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si negamos, como muchos hacen, que en sí Él es el Padre de Jesús, también nosotros tenemos que negar que Él es el Dios verdadero, porque Jesús mismo nos dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos ha enviado. Y sabemos que en el versículo 1 Él está orando al Padre, y a quien Él está diciendo que es el único Dios verdadero, es al Padre. Si nosotros negamos que Dios es el Padre de Jesús y el Dios de Jesús, también tenemos que negar que Él es el único Dios verdadero. Y esta negación tiene que ver con la vida eterna. Y significa que no tenemos la vida eterna, si negamos. Versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Él dobló sus rodillas ante el único Dios verdadero, el Padre de Jesucristo, porque del Padre y no de otro toma nombre toda familia. Si recordamos como en Efesios 1:17, a ver si lo tengo aquí, Efesios 1:17, sí, aquí está, que nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? Si recordamos eso, aquí se habló del conocimiento que ya hoy en día las iglesias no tienen. Ese conocimiento es el Padre de Jesús, cual todos nosotros tomamos nombres si somos salvos, o tomamos nuestro nombre de Él si somos salvos. Esta familia es la familia, como dice aquí Efesios 3, del cielo y la familia terrenal, como dice aquí, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todo lo que está en el cielo y la tierra toma el nombre del Padre. ¿Y cómo es que esta familia tiene el nombre del Padre? Y esto es por medio del Espíritu del Padre. Cristo es hijo de Él porque tiene el Espíritu del Padre, porque es su propio Hijo, igual como leemos aquí, nos dice Juan en el capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida del Hijo viene del Padre. Y para muchos como están oyendo estos, nosotros conocemos una cita, una frase que dice vida original, no derivada y no prestada. Más o menos así es la cita, ahora no recuerdo exactamente cómo en español. Original, unborrowed, and underived. Original, no prestada, no sé cómo traducirlo bien, y no derivada. Esa vida es la vida que tiene el Padre. Y esa misma vida es la vida que tiene el Hijo. Esa vida la recibió el Hijo del Padre. La vida que tiene el Hijo es una vida que no es original. Digo que es original, quiero decir que es original, que no es prestada, porque el Padre no la recibió de otro, y no es derivada. Es la vida del Padre que se la da al Hijo. Y como ya estudiamos en unos estudios anteriores de Efesios, esa misma vida la podemos tener nosotros. Como nos dice Pedro, se me da dónde fue, pero esa misma vida, esa naturaleza divina que tiene el Hijo, la podemos tener nosotros, pero la recibimos por medio de Cristo. Todos los que entran
o los que entrarán en el reino de Dios, todo lo que entrarán en el reino de Dios tendrá también el Espíritu de Dios. Entonces, hay una presentación que para ahora ya debería estar ya puesta, que se llama, tienen el bautismo y la familia de Dios, creo que se terminó llamando, que toca un poco más sobre cómo es que entramos en el reino de Dios y toca más un poco de este tema. Si no lo han visto hasta cuando vean esta presentación, búscanla porque están ahí. Va a estar en el canal mío y también en el canal donde originalmente se puso, que se llama El Clamor de Medianoche. El canal se llama El Clamor de Medianoche. Pueden ir ahí y verlo también si no lo han visto. Vamos a regresar al versículo 16 de Efesios 3. Dice versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Doblamos nuestras rodillas, como Pablo dice, que dobla sus rodillas delante de Dios para poder ser fortalecidos por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, continúa, seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo, etc. En el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimientos en amor. Noten qué es lo que Pablo dice que Dios nos va a dar conforme a las riquezas de su gloria, con poder en nuestro interior. Eso es el Espíritu del Padre. ¿Verdad? Porque vemos que en el 14 se arrodilla delante del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y cuando hace eso, ¿quién es que habita en nosotros? Cristo. ¿Quién es el que, otra vez hago la pregunta, quién es el que habita en nuestros corazones? ¿Verdad? O es decir, en el hombre interior, es Cristo. El Espíritu del Padre está relacionado con Cristo y no otro. ¿Y cómo es que tenemos a Cristo habitando en nosotros? Es por medio de la fe, regresando para atrás poquito a poquito. Si creemos que Cristo está en nosotros, si creemos en verdad, Cristo habitará y nos llevará por los caminos correctos. Pero si creemos que es otro que está aquí en la tierra, que no es Cristo, como muchos declaran, sino otro espíritu, no el espíritu de Cristo, sino otro tercer Dios Espíritu Santo, entonces, y como dije, que no es Cristo, entonces, ¿quién es el que está morando en cada persona si no es Cristo? Sabemos del capítulo anterior, capítulo 2, que hay solamente otro espíritu en este mundo. Y por esta razón estoy tocando tanto en la identidad del Espíritu Santo ahora mismo. La iglesia, especialmente una que conocemos muy bien, está yendo por todos los lados enseñando que no es el Espíritu de Dios o de Cristo, pero es otra persona que es la que está aquí en nuestros corazones enseñando y guiándonos a Dios hoy en día. Es triste ver eso porque no es, como dije, como estoy tratando de decir, no entienden quién es el Espíritu Santo. No entienden que es Cristo, el Espíritu de Cristo, como estamos leyendo en la Biblia. Aquí no hemos leído ni un versículo que diga otra cosa que no sea el Espíritu de Cristo, porque no existe. Entonces, el versículo 18, seáis plenamente capaces, ¿verdad? Teniendo el interior por su Espíritu, que es escrito habitando en nosotros, entonces seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si no tenemos a Cristo, que es el consolador verdadero, morando en nosotros, entonces, ¿cómo es que podríamos en verdad ser capaces de comprender el amor de Cristo, que excede todo conocimiento? No podemos tener otro espíritu que no sea el espíritu de Cristo, que es el mismo. Porque si es otro tercero, entonces no podemos comprender estas cosas. Y por eso es que las iglesias en general están tan débiles hoy en día. También en los versículos estos nos dice
que por medio del que está morando en nosotros, por medio de ese que está morando en nosotros, podemos ser llenados de toda la plenitud de Dios. ¿Ok? Como dice aquí en versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso depende de quién mora en nosotros, si podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Si no es Cristo que está morando en nosotros, sino otro que está morando en nosotros, como se está predicando en día, mucho más fuertes, entonces, ¿cómo es que podamos ser llenados de toda la plenitud de Dios? No podemos, porque no es Cristo. Ahora, ¿qué es la plenitud de Dios? Cuando se dice que seamos llenados de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que es la plenitud de Dios? Yendo a Colosenses 1:19, creo que no. Bueno, parece que vamos a tener que buscarlo aquí. Hermano, Diga, mientras lo busco. Ajá. voy a agregar algo con lo que dijiste. En Juan 15:26, que hay una cosa que muy interesante lo que dice en Juan 15 y en Juan 16. En Juan 15:26 nos dice... Déjame traerlo, dame un segundo, déjame traerlo para acá. Ok, Juan 15, verso 26. Juan 15, verso 26. Ok. Que dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí, dice Cristo. Ahora en el capítulo 16, en el verso 12, el 15, nos dice lo siguiente también. De que yo puedo notar que aquí Cristo habla con toda la claridad y que los discípulos van entendiendo a lo que él se está refiriendo. Pero dice el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora, ¿quién es el Espíritu de verdad? Es el que procede del Padre, lo que dice en el capítulo 15. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y como... Oh, sí, Gustavo. Solo eso era lo que quería agregar. Y como dice Pablo en otro lado, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Y quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Por eso es que todo el Espíritu de la verdad, como vemos en Juan 14, los versículos, los principios de versículos donde Jesús dice, yo soy la verdad, su Espíritu, ¿verdad? Toma las cosas, ¿verdad? Todo lo que tiene el Padre es mío. En el versículo 15 aquí, todo lo que tiene el Padre es mío, porque vemos también, como Mateo 28:19, vemos otros lados donde que Jesús dice en diferentes partes que lo que el Padre tiene, se lo ha dado a Él. Como vimos, la vida del Padre, Dios, el Padre se la dio a su Hijo. Todo lo que tiene el Padre se lo dio a Él. Por eso dije que tomaré de lo mío y lo hará saber, hablando del Consolador, porque es el Espíritu de Cristo. Es el mismo, su propio espíritu, como el espíritu del hombre, lo que quería conectarlo con Pablo, lo que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, como el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. El espíritu de Cristo conoce las cosas y cuando el espíritu de Cristo no las cosas, cuando Cristo nos da de su espíritu, estamos tomando lo de Cristo, porque Cristo nos está dando a nosotros por medio del espíritu. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber, porque el espíritu de Cristo está tomando, porque es la mente, es la vida, la persona de Cristo, la personalidad de Cristo, y nos está dando a nosotros para entender. Muy bueno
Exacto, esta conexión. exacto, y si nosotros vemos en el mismo capítulo 16, ya los discípulos entienden a lo que así que llegan en el entendimiento a lo que Cristo les estaba hablando. El verso 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahora bien, viendo el versículo, la última parte del verso 30 con el capítulo 15, verso 26, donde dice, esta parte donde dice, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Y vienen los discípulos, ¿verdad? Cuando dijeron sus discípulos que ahora, que Él habla claramente y dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Ahora dice la otra parte, por eso creemos que has salido de Dios. Sí, ya. Y esa es la cosa, cuando lo conectamos con versículo 25 de Juan 16, para conectar lo que tú estás diciendo, ahí Jesús dice claramente, estas cosas os he hablado en alegorías. Cuando empezamos hablando de Juan 14, ¿verdad? Que empieza a hablar sobre este consolador, y vemos que el tema del consolador se mantiene hasta el final, aquí, hasta que llegamos a 16, Jesús nos está diciendo, estas cosas se ha hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Quién está anunciando acerca del Padre? Es Jesús mismo. Y entonces, bueno, ya entonces ahí como conectando con lo que tú dices, versículo 29, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice, ahora entendemos, etcétera, pero esto creemos que ha salido de Dios y todo lo que tú dijiste, tú sabes que ya ahora ya Jesús te está hablando claramente y ellos han entendido claramente que es Cristo, el Espíritu de verdad, el Consolador que le ha sido prometido a ellos, igual como vimos en Juan 14, cuando Judas le pregunta, y esto estaría bueno para Judas, le pregunta, como que Judas, Juan 14, Judas le pregunta, versículo 22, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? No está preguntando cómo es que otro tercero se va a manifestar. No, el Judas está entendiendo que cuando está hablando del Consolador, porque le dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Porque él se iba y el versículo anterior dice, yo voy a mandar a otro. Él dice, pero vosotros, versículo 18, yo vendré a vosotros. No te voy a dejar huérfanos, yo vendré a nosotros. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Dice Jesús, voy a mandar otro Consolador. Y hoy se me dio quién fue, creo que fue en el clamor de medianoche. Ellos tienen creo que uno de los últimos videos que está muy interesante lo que dijeron. Cuando habla de otro consolador, no está hablando necesariamente otro consolador de otro diferente. También hemos visto, lo que han estudiado esto un poco, la palabra otro es alos, que significa otro de lo mismo, etcétera. Pero me gustó como lo dijeron allá. Cuando se dice otro consolador, no es que está hablando de otro, sino está hablando de otra forma del consolador. Jesús era el consolador de ellos y le está diciendo, te voy a mandar yo mismo de otra forma. Creo que era lo que estaban tratando de explicar, que me gustó cómo lo hicieron, para que esté con vosotros para siempre. Igual como Jesús habló en Mateo, Marcos y Lucas, y también creo que en el libro de Juan decía el hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre. En Juan creo que dice más el hijo de Dios, ¿verdad? Cuando él se refería al mismo, está hablando en tercera persona. Entonces aquí cuando está hablando del consolador, está hablando en tercera persona. Por eso es que lo en tercera persona y después dice, soy yo que vengo. Como en Mateo 16, que ya lo hemos visto, 16 por ahí, donde dice
¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y entonces ellos le responden, ¿quién dice ustedes de mí? Y entonces ellos responden, el Hijo del Hombre, hablando de tercera persona, y entonces dice, hablando de mí. Aquí hablando del Espíritu del Consolador, el Espíritu de verdad, etcétera. Y después dice el mismo. Entonces vemos que es eso. Por eso es que después del versículo 18 para abajo, él sigue refiriéndose de él, que está morando. Conectando todo eso con lo que Gustavo dijo en Juan 16, lo pueden ver mucho más. Y aquí hay una cosa que vi ahora que tú traíste, que no lo he mencionado ahora por el tiempo, pues dice, el Padre está conmigo, da testimonio. ¿Dónde es que leíste el testimonio? ¿O fue el capítulo 15? Creo que fue en el 15. Creo que es en el 15. Sí, en el 15. El cual Pero también, él perdón, dará testimonio acerca de mí. Ese es el versículo. Ese versículo otro día, en el próximo estudio, voy a tocar el punto ese para que esté en el principio del estudio. Pero por ahora vamos a seguir. ¿Había otra cosa que quería mencionar? sí, sí. Ajá. Solo quería dar este otro punto que hay personas que piensan que se interpreta los capítulos de Juan, Ujú. especialmente 14, 15 en adelante, al 16. Muchas personas piensan que uno le da una interpretación personal a lo que dice, pero si nosotros realmente vemos todos los versos que están aquí, nos da un testimonio acerca de Jesucristo mismo y aclara todas las cosas, porque como por ejemplo aquí como en el verso 15 del capítulo 14, en el 12, en el 12 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahora, ¿cómo es que ellos lo conocen? Ahora él sigue diciendo, porque mora con vosotros. Ahora, ¿quién Ujú. moraba con ellos? Cristo. En Jesús, ese, sí. en ese tiempo era Jesús. Y dice, y estará en vosotros. Sí, Eso era exactamente. lo último que quería decir. Sí. Right. Este Juan 14, especialmente Juan 14, pero Juan 14, 16, lo hemos tocado en diferentes estudios porque es tan importante conocer la identidad del Espíritu Santo porque muchos tienen una mal interpretación o un mal entendimiento del Espíritu Santo y creen que es otra persona y no Cristo. Y por eso, si regresan un poquito atrás a cuando yo estaba aquí en Efesios 3 para reconectar Efesios 3, sobre quién es que habita en nosotros y teniendo el espíritu correcto, entonces versículo 18 nos hace plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí fue donde terminamos y vamos a terminar este versículo. Pero si tenemos otro espíritu que no es el espíritu de Cristo, y no tenemos a Cristo nosotros, sino otro espíritu, que vemos que hay solamente otro espíritu del mundo. Está el espíritu de Cristo, que es el mismo espíritu de Dios, pero viene por medio de Cristo, el espíritu de Cristo, y hay otro espíritu en el mundo, que lo vemos en Efesios 2. Si no tenemos el espíritu de Cristo, porque la gente dice que no es el espíritu de Cristo, es otra persona, entonces esa otra persona es la única otra espíritu que se habla en toda la Biblia, es el espíritu de que se encuentra en Efesios capítulo 2. Y lo digo así para que el que no ha leído, no ha estudiado, no ha estado siguiendo con nosotros, vaya y estudie, porque de esto se trata el canal. Estudiemos juntos con John, para poder estudiar y puedan estudiar y ver por sí mismo y no que se lo diga yo. Terminamos aquí no queremos terminar este mismo segundo, pero estamos terminando aquí versículo 19 para terminar el estudio. Y lo que estaba diciendo
es que nos dice a nosotros que por medio de que está morando en nosotros, podemos nosotros ser llenados de toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Porque nos estamos quedando aquí para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y la pregunta que yo hice para ya terminar aquí con este estudio es, ¿qué es la plenitud de Dios? ¿Qué es la plenitud de Dios? Si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 19, Colosenses 1, versículo 19, ¿dónde está aquí? Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Hablando de Jesús, el Padre le agradó que en él, en Jesús, habitase toda plenitud. La misma plenitud de que se está hablando aquí, pues este es el mismo autor, que es Pablo, para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. Estoy usando aquí. Hablando de Jesús, vemos que el Padre le agradó que en Jesús habitase toda plenitud. Entonces, si podemos nosotros saber cuál es la plenitud que está en Jesús, la que el Padre le agradó que tuviera, la misma que vemos nosotros en Efesios 3:19, que es la plenitud de Dios, de cual debemos ser llenados, entonces nosotros podemos saber lo que la plenitud es. Si vamos a Colosenses, vamos a ver si aquí la tenemos, Colosenses capítulo 2, versículo 8 a 10, nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Déjame hacer un paréntesis. De eso es lo que estamos aquí estudiando, o lo que se está ahora mismo enfocando, de filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. La doctrina de la Trinidad, específicamente, de cual otras doctrinas falsas que son parecidas, vienen, es filosofía, huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y otros días, cuando empecemos el estudio del Apocalipsis, vamos a ver de dónde el Apocalipsis te dice dónde vienen esas ideas. Pero no estamos ahí ahora mismo. Vamos a continuar. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros vemos aquí que la plenitud que habita en Cristo es la plenitud de la deidad. Y por medio de Cristo, continúa diciendo el versículo, nosotros estamos completos estando en Él. Y como dice en Efesios 3, Jesús en nosotros o Cristo en nosotros. ¿Okay? Lo mismo que Jesús nos dijo en Juan 14:20, que es lo que estábamos cubriendo, Gustavo estaba cubriendo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese es Jesús en vosotros. Y por eso es que después dice que el Padre y Jesús vendrán a morar. ¿Por qué? Porque el Padre está en Jesús. Y si el Padre está en Jesús y Jesús está en nosotros, entonces el Padre y Jesús moran en nosotros. Jesús, en quien habita la plenitud de la deidad, está en nosotros y nosotros estamos en él. Y Jesús está en su Dios y Padre, quien es la deidad. Dios es toda la deidad invisible. Jesús es la deidad corporalmente o visible. Y el Espíritu Santo está adentro de la deidad y es el medio por cual nosotros podemos ser llenos de la plenitud de la deidad. No es la deidad en sí, está en el Padre y en el Hijo. Es el Espíritu de ellos. Y nosotros podemos ser partícipes de esa misma naturaleza divina, como vemos aquí en 2 de Pedro 1:3, capítulo 1, versículo 3 a 4, que aquí yo estaba mencionando, que dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está el versículo que mencionaba, 2 Pedro 1, versículo 3 a 4. Vamos a terminar aquí. Bueno, no, porque nos quedan 2 versículos más. Vamos a continuar y terminar los 2 versículos aquí. Terminando eso, sabiendo que somos llenados del Espíritu Santo y el Espíritu nos trae la naturaleza divina, no es que el Espíritu Santo es la naturaleza divina, el Espíritu Santo está adentro de la naturaleza divina.
¿verdad? Porque Dios, como dije, es toda la deidad invisible. Jesús es la deidad, toda la deidad corporalmente o visible, porque Él es deidad también. Y que el Espíritu Santo está dentro de la deidad. No es que Él es, el Espíritu Santo es la deidad, sino que está dentro de la deidad. Ese mismo Espíritu que nosotros recibimos para nosotros también ser partícipes de la naturaleza divina. Versículo 20. Y aquel que es el Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas, y esto, el poder es por medio del Espíritu Santo o Cristo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es lo que está diciendo, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que es Cristo, actuando, que es el poder de Dios. A Él, al Padre, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Con otras palabras, podemos decirlo de cierta forma, a Él, versículo 21, sea la gloria en la iglesia estando en o por medio de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Terminando con Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es a Él sea la gloria en la iglesia, porque la gloria por medio de Cristo Jesús es para el Padre. En esto vamos a terminar el estudio aquí. Terminamos capítulo 3, muy bueno, en dos partes. Lo que estaba diciendo anterior, cuando Gustavo estaba hablando de Juan 14 a 16, que yo vi aquí en Juan 15, al próximo estudio voy a empezar con esto, que tiene que ver con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, una cosa que estaba leyendo por tal razón y me di cuenta de una cosa que es tan importante, que Primera Juan 5, versículo 7, que es tan controversial, que mucha gente no le gusta. Le voy ahora a enseñar por qué es tan importante ese versículo, que lo más seguro no es parte de la Biblia, pero por lo menos para mí me di cuenta que este versículo tiene más importancia de lo que uno quiere creer. Vamos a tener una oración para poder terminar este estudio y los veo entonces en el próximo estudio. Gracias Dios por este estudio que hemos tenido. Gracias porque tú nos has ayudado a poder expandir. Espero que lo que han estado conmigo, lo que lo han visto hoy, lo que lo van a ver mañana o otro día, que puedan también entender todo lo que está aquí. Te doy gracias porque tú nos has podido acompañar por medio de tu Hijo que está en nosotros y que podamos entender que es tu Hijo y no otro que está aquí en la tierra ayudándonos por medio de su Espíritu, y que no hay otro por cual nosotros podemos ser salvados, y que no hay otro que nos pueda enseñar las cosas que tú quieres para nosotros, sino tu propio Hijo, el gran Maestro. Te damos gracias por todo y que este estudio sea un beneficio para todos los que están oyendo y para nosotros también fue. En el nombre de Jesús. Amén.